algunos temas que aborda un autor, Armando Córdoba, que habla de lo que ha sido el periodo de, del sistema capitalista internacional que va desde fin de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 70, que abarca lo que se llama habitualmente un modelo de acumulación, que ya vamos a ver de qué se trata, que es una fase o un periodo expansivo de largo plazo que tiene el sistema capitalista, durante el cual, bueno, hay crecimiento de las principales variables, hay un momento de nacimiento, de expansión, de apogeo, y un momento en que se agota. Entonces, Córdoba presenta este panorama como un conjunto de relaciones entre los países llamados centrales y periféricos, que ya vienen insertos en el sistema mundial desde el siglo XIX, pero que pasan por etapas. Entonces, la etapa que vamos a ver es la etapa que se inicia una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Y el hecho de tomar esta etapa es porque es la que después entra en crisis en los años 70 y que va a generar reacciones frente a esa crisis que van a determinar qué es lo que va a suceder hasta fin del siglo XX y lo que va a suceder en este siglo. Córdoba utiliza algunas categorías, a nosotros nos parece interesante hablar de lo que es el modo de articulación, o sea que nosotros hablamos de un sistema global. Un sistema global está conformado por distintos, llamémosle así, elementos, pero que no son elementos que están aislados, sino que son elementos que están interactuando entre sí según como cualquier sistema, ¿no es cierto?, según un determinado patrón de acumulación. Y lo que nosotros vamos a ver en esto es cómo se vinculan este conjunto de elementos que serían los distintos países, países centrales y periféricos, las instituciones internacionales y también las empresas internacionales, que son los principales actores dentro del sistema mundial. Entonces, ese modo de articulación estaría conformado por ese conjunto de elementos de relaciones y de procedimientos institucionales que obligan a las distintas sociedades o países que están integrados al sistema mundial capitalista a que tengan que comportarse de una determinada manera para ser parte de ese sistema y para garantizar las condiciones de operatividad y de estabilidad de ese proceso de acumulación del capital a escala mundial en cada situación específica, ¿no? Entonces, ese modo de articulación es lo que hace que le dé estabilidad y funcionalidad a un sistema mundial, y para que funcione en condiciones normales, llamémoslo así, en la fase expansiva, ese sistema tendría que cumplir tres funciones básicas. Lo que se llama las funciones organizadoras de la producción a escala mundial, que es decir, cómo se especializa cada economía nacional que está integrada a ese sistema mundial a través de lo que nosotros le llamamos, eh, ya en otros encuentros anteriores hablamos de la división internacional del trabajo. Es decir, no todos hacen lo mismo, todos están insertos, pero ¿de qué manera se insertan? ¿Qué rol productivo van a tener dentro de la división del trabajo? Esa es la función organizadora que tendría que tener un modo de articulación de la producción. Ahora, también tiene que ver cómo después circula y se realiza esa producción. Cada país produce, se especializa, pero después tiene que haber un intercambio, tiene que haber una circulación, tiene que haber una modalidad de intercambio y de distribución de esa riqueza, que esa es la segunda función que debe cumplir el sistema. Y hay una tercera función que es muy importante, que muchas veces se considera como que está fuera de la economía, pero que es esencial, que es cómo se va legitimando ese orden internacional para que pueda haber estabilidad y para que pueda tener el mayor consenso posible. De manera de que todos los países están aceptando eso, pero que además se va generando podemos decir, hasta una cultura que convalida este sistema, ¿no? Bueno, lo que nosotros vamos a considerar que el último ciclo expansivo que tuvo el capitalismo en el siglo XX, que es el que abarca esta etapa, ¿no?, que se va desde terminada la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 40, perdón, mediados de los años 70, o sea, se inicia mediados de los años 40, fin de la Segunda Guerra Mundial, y comenzaría a agotarse a principios de los años 70, cuando se inicia una nueva crisis. Nosotros hemos hablado de que el capitalismo es como una sucesión de modelos de acumulación, fases expansivas que se interrumpen por crisis. La crisis estructural que va a vivir el capitalismo desde los años 70 en adelante.
Esa etapa, esa fase expansiva, ese modelo llamó, por lo menos algunos llamamos modelo fordista keynesiano. ¿Qué características tenía? O sea, que articulaba países centrales y periféricos, quiere decir que no todos estaban en la misma situación, pero básicamente la característica de los países centrales era de lo que se llamaba el modelo de producción y de consumo en masa. O sea, había capacidad productiva que se basaba en la famosa estructura productiva fordista, o sea, la producción con cadena de montaje y la readaptación de los métodos tayloristas a esta nueva forma de producir, que generaba una enorme productividad del trabajo. Pero esa mayor productividad, esa mayor producción, como dice Córdoba, inclusive en su término, decía, es una virtuosa articulación entre ese patrón tecnológico, la relación salarial y el consumo que permitió. ¿Por qué? Por el problema que tenía el capitalismo desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la crisis del 30, era que tenía una capacidad productiva fenomenal, pero que de pronto se quedó sin mercado, expandido a todo el mundo. ¿Cómo seguía creciendo si ya el mundo era un solo mercado? Necesitaba expandirse más. Entonces la solución fue hacer mercados incorporando parte de la población que estaba excluida. Y esa parte de la población se incorpora a partir de nuevas relaciones salariales, es decir, mejoras salariales que van a permitir, con un crecimiento del salario real, un mayor consumo y una mayor demanda. Entonces, acá había articulado de manera virtuosa una mayor productividad del trabajo. Eso daba un aumento también, permitía aumentos salariales, pero también aumentos de ganancia. Y eso llevaba a esto que daba mercados crecientes, mayor demanda global, y adicionalmente permitía aminorar o atemperar el conflicto básico social entre trabajadores y empresarios, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos un modelo fordista keynesiano? Porque para garantizar de que la economía funcione sin grandes oscilaciones, sin grandes picos recesivos o picos inflacionarios, se comenzaron a aplicar políticas keynesianas de los años 40 en adelante, donde esas medidas que nosotros por ahora las hemos visto de manera aislada, se trataban de tomar de manera más intensiva, o sea, había mayor intervención del Estado en la economía, tratando de regular la actividad económica según la fase del ciclo, en momentos de expansión, en momentos de mucha expansión que podía generar inflación, o en momentos de recesión y baja de demanda. Es decir, que hay un modelo que permite, a partir de estas características y esta intervención del Estado, un notable crecimiento del sistema capitalista durante más de 2 décadas, 2 décadas y media, y considerado como alguno como la fase exitosa, más exitosa de la historia del capitalismo. No sé si por ahí algún comentario, mi colega. No, perfecto. Simplemente como para que les quede más claro, por más que ha sido muy claro Luis, pero para que les quede claro, porque quizás por ser un tema o una forma de análisis un poco complicada para entenderla, cuando Armando Córdoba inicia el planteo, porque digamos, el tema central de su tesis, de su trabajo, es crisis mundial, crisis económica mundial y futuro de América Latina. Entonces él dice que, como les adelantaba Luis, no puede nunca partirse del análisis equivocado que hacen muchos intelectuales de la sociología, de la economía, donde dicen, por ejemplo, que bueno, las crisis de los países tienen que ver con cuestiones endógenas, es decir, que son cuestiones atinentes a cada país que quedan allí, como que el país funciona en forma aislada, o aquella visión exógena que dice que hay cuestiones como, por ejemplo, qué sé yo, en algún momento el aumento del petróleo, en otras cuestiones, cuestiones que pasan en otros países de los que dependemos, explicarían algunas cuestiones de nuestro país. Él dice que en realidad esa separación entre lo externo y lo interno es absolutamente errónea y que en definitiva el sistema capitalista mundial es uno solo, aunque por supuesto reconoce que en América Latina, fundamentalmente en América Latina,
si bien está influido directamente por el contexto mundial, es decir, no es ajeno o inmune lo que, digamos, lo que pasa en el mundo respecto de América Latina, pero sí que América Latina va a tener condimentos muy especiales, es decir, notas típicas, vernáculas, que son propias de los desarrollos que tienen estos países. Por eso, cuando Luis habla de lo que significa el sistema fordista desde el punto de vista de la producción, o sea, la cadena de montaje, el ayornamiento, la superación de los métodos tayloristas más clásicos, la producción en serie, y luego el keynesianismo como la herramienta política de mayor intervención, donde hay un fenómeno que es connatural al keynesianismo, que es donde se reduce la intensidad de la vieja contradicción capital-trabajo y donde hay un virtuosismo, digamos, o una dinámica virtuosa entre el patrón tecnológico que aumenta la productividad del trabajo, el patrón salarial y el patrón de consumo. Eso, por supuesto, es el Fordismo o el sistema fordista keynesiano como concepción mundial, pero que en América Latina ha tenido condimentos muy especiales, ya lo va a desarrollar Luis más adelante, donde vamos a ver que hubo una industrialización sustitutiva que ha sido incompleta. Vamos a ver también que de los tres sistemas productivos esenciales, que son, digamos, el sector uno romano, que es el sector que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, allí nace la innovación, los cambios, la creatividad, el sector que se identifica con dos romanos que tiene que ver con la ingeniería calificada, que es el que concreta el sector 1 y el de ensamblaje no calificado, que es el sector 3. Este ha sido el que ha prevalecido fundamentalmente en América Latina y produce toda una dinámica distinta, aunque, por supuesto, cuando hablamos, definimos el sistema económico mundial, el sistema capitalista mundial, yo ahí se los pongo como SCM, hace también una diferencia entre pequeñas crisis o recesión y las grandes crisis y la depresión. Yo lo que quiero es que a medida que Luis avance, que él hace el desarrollo mucho más hilvanado y el desarrollo más global, que por ahí cada tanto nos detengamos, o ustedes se detengan en este esquema, es una síntesis muy, muy breve, porque allí están los puntos que ustedes tienen que tener en cuenta, sobre todo para contestar los puntos también del trabajo práctico, porque, insisto, hay toda una nueva categoría que para ustedes es absolutamente desconocida y están muchas de ellas, la mayoría, plasmadas en esta síntesis. Buenísimo. Siguiendo entonces, a partir de tu comentario y con un razonamiento que llevaba, es que por un lado mostramos cuál era la característica del sistema mundial capitalista en los países centrales, en esa etapa, porque en cada etapa histórica van cambiando. Y cómo se articulaba con los países periféricos, los países de América Latina, cómo entraba América Latina dentro del capitalismo mundial. Bueno, en el modelo anterior, o sea, el modelo tradicional del siglo XIX, estaba mucho más claro que la división internacional del trabajo pasaba por países industrializados, un puñado reducido, y el grueso del resto del mundo, países productores y abastecedores de materia prima y alimentos. Y en el intercambio estaba la función de circulación, ¿no es cierto?, de concretización de la producción industrial por producción primaria. En cambio, acá, en los países centrales va a haber un cambio importante desde el punto de vista distributivo, desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista tecnológico, que es lo que nosotros hemos hablado, el modelo fordista, la forma de producción en la cadena de montaje, la producción en masa, pero también esa mayor producción en masa va acompañada de políticas que generan un mayor salario y mayor consumo, por eso es que se dice virtuoso y por eso generó una etapa tan prolongada sin crisis profunda, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se articulaba en esta nueva realidad América Latina? Bueno, América Latina va a seguir siendo exportadora de bienes primarios y de alimentos, pero en América Latina, en muchos países se van a dar procesos limitados de industrialización, llamados procesos de industrialización por sustitución de importaciones, es
Es decir, después de la crisis del 30, va a haber inicios de producción dentro de muchos países, Brasil, Argentina, México, Colombia, que van a empezar a producir muchos bienes de consumo que antes importaban. Eso se llama proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que son las primeras etapas que permiten producir en lo que llamaba Rubito recién, y las características de Córdoba, cuando decía dentro de los 3 sectores industriales, el sector de ensamblaje no calificado. Es decir, que la industria en general globalmente tendría como 3 grandes sectores, ¿no es cierto? La investigación básica, que es a partir del cual se van a generar todos los nuevos productos, la ingeniería calificada, es decir, el desarrollo, pero de la producción con tecnología de punta, y después ya una vez determinado esa forma de producir y la maquinaria, el ensamblaje no calificado. En el caso de los países de América Latina van a tener lo que se llamó la industrialización limitada, porque va a estar solamente llegando en general, ¿no?, a la industrialización, pero del ensamblaje no calificado. O sea que es parte de una estructura mundial que va a necesitar igualmente América Latina importar ingeniería calificada, tecnología de punta, que se lo van a proveer los países centrales, ¿no? Entonces Argentina y América Latina se insertan dentro de la economía mundial, ya no solo comprando todo hecho, sino que van a producir localmente para el mercado interno algunos bienes de consumo y van a seguir exportando. Entonces acá nosotros nos vamos a encontrar con que América Latina va a tener como llaman algunos, como se llama Córdoba también, como 2 motores expansivos que van a acompañar la expansión mundial del modelo. El motor llamado motor externo, es decir, lo que va a generar mayor producción del sector agropecuario, es el motor externo, exportaciones de materia prima y alimentos, y el motor interno, que es el crecimiento de la producción industrial de bienes de consumo masivo para el mercado interno. Entonces eso va a ser esa doble, esos 2 motores que va a tener el crecimiento y que van a estar insertos dentro de la economía mundial. De esa manera, el centro, los países centrales, se van a insertar en América Latina, que es lo que nosotros vimos cuando hablamos de la estrategia de las empresas transnacionales en la periferia. Las empresas transnacionales en esta etapa van a invertir ¿dónde? En la industria de los países de América Latina. Entonces la industria de los países de América Latina van a tener un peso muy importante de grandes empresas monopólicas y oligopólicas extranjeras, que van a venir a producir acá lo que no nos pueden exportar por las barreras proteccionistas que tienen las políticas que generaron la industrialización en América Latina. Estamos entonces entrando en cómo se articula América Latina en este proceso, en este modo de crecimiento, y que vamos a ver por qué entra en crisis. No sé si vos querés comentar algo antes de hacerlo entrar en crisis al modelo a principios de los años 70. No, está perfecto. Está perfecto, Luis. Lo único es simplemente remarcarles que el motor, esos 2 motores, tienen que tener claro ustedes que el motor interno tiene que ver con el sector primario, que es el que después se van a dar cuenta, ya después que avance Luis, que es el que genera divisas, el que genera dólares para importar precisamente. Motor externo. Motor externo. Y el motor externo. Y el motor interno es la industrialización sustitutiva con esta característica, que no se olviden, de tratarse de ensamblaje no calificado o poco calificado, lo que se llama armaduría. Es decir, nosotros importamos del mundo desarrollado autopartes y en Argentina armamos la computadora. A ver, por ejemplo, compramos las piezas de un televisor y a Alemania y en Argentina la industria ensambladora la arma, con lo cual nos estamos dando cuenta que ahí se trata de una industria incompleta o limitada porque no tiene esos 2 otros sectores. Por supuesto que los tiene, pero no con el grado de desarrollo de los países centrales, que son el sector de innovación, de creación científico-tecnológico y el de ingeniería calificada. Eso también es un elemento, es un factor que aumenta la
la dependencia, y que después vamos a entender finalmente cuando analicemos Diaman, ya se lo voy adelantando, por qué somos nosotros, por qué tenemos una estructura productiva desequilibrada. Estas cosas, para que la vayan teniendo en cuenta, tienen que ver, son quizás el cimiento, son la base para que ustedes entiendan más adelante por qué Argentina tiene esta estructura incompleta, esta estructura productiva desequilibrada, que genera a partir de la falta de divisas todo un problema con las importaciones de bienes intermedios que tenemos necesidad de comprar para armar, ser la armaduría de los productos finales que se pensaron en aquella oportunidad para consumo interno. Es decir, el sector primario exporta ese motor externo y el motor interno es la industria que empieza a producir lo que antes importábamos, por eso se llama industria sustitutiva de importaciones. Significa que empezamos a fabricar nacionalmente lo que antes importábamos, le compramos al resto del mundo. Por ejemplo, antes nosotros comprábamos una radio, un TV, un bien un artículo del hogar. Bueno, a partir de los años 40, mitad del 40 en adelante, quizás un poquito antes, pero una periodización un poco arbitraria para poner una fecha, en Argentina empieza una industrialización sustitutiva, un periodo de industrialización sustitutiva, es decir, de fabricación de producción interna, que va adquiriendo en una primera etapa una complejidad escasa, por eso se llama la ICI fácil, son bienes de consumo, o sea, bienes hogar, la línea de hogar, lavarropa, una radio, una enceradora, una cocina, un ventilador, hasta que luego viene la etapa de mayor sofisticación, que la ICI compleja más adelante, conocida como la etapa desarrollista, donde se incorpora la industria metalmecánica, la petroquímica, la industria automotriz. Pero eso se los voy adelantando para que tengan claro todos estos conceptos que le ha dado Luis, porque después van a jugar de nuevo en la unidad 7, si no me equivoco. Sí, sí, no lo asustemos ni lo compliquemos tanto, porque vamos a volver sobre eso. Más que nada lo que tiene que quedarle a ellos acá es que el sistema mundial capitalista se conforma primero como un sistema global donde hay partes que interactúan según un determinado patrón, que tiene dos características. Primero, que es desigual y heterogéneo en el sentido que ese conjunto de países tiene los países centrales y los países periféricos que interactúan según una determinada lógica, y además el crecimiento se da por fases expansivas o fases recesivas. Estamos hablando de una fase expansiva, que fue la última y gran expansión que tuvo el capitalismo en el siglo XX, que muestra estas características en los países centrales y cómo están acoplados, cómo se insertan los países periféricos de América Latina, ¿no? En el caso de Argentina, quizás el ensamblaje tuvo un desarrollo mayor, porque no quedó solo en ensamblar piezas, sino que se empezaron a producir acá partes y equipos, pero obviamente la tecnología central y los medios de producción siempre se dependía de comprarlos del exterior. Entonces, lo que sucedía, por ejemplo, en los países centrales, que todo el equipamiento que iban utilizando ellos, que lo iban amortizando, después lo traían con sus filiales a América Latina para producir con ese mismo equipamiento ya amortizado, producir acá, pero como acá no había industria antes, eso parecía como productos nuevos, ¿no? O sea, que era todo un sistema que estaba más o menos articulado. Lo que pasa es que el capitalismo es dinámico y va cambiando de forma. Entonces, lo que en algún momento fue una fase de nacimiento, de industrialización, de crecimiento, de auge, bueno, llegó un momento que empieza a haber problemas. Y son problemas que son típicos de la propia dinámica del sistema. En los países centrales, el mayor importante aumento de los salarios, tenían una función, que era generar un consumo interno cada vez mayor, una demanda global que garantice que la mayor producción, con más tecnología y más productividad del trabajo, iba a tener mercado, que no hubiera problema como en la crisis del 30, y que la intervención del Estado, que era cada vez mayor, trataba de garantizar de que no hubiera crisis y recesión, para lo cual se necesitaba que el Estado tuviera más gastos, y esos gastos tenían que solventarlos y tenía que cobrar más impuestos.
¿Qué pasa a la larga después de 5, 10, 20, 25 años de este modelo exitoso? Que se va produciendo un problema, que las tecnologías al inicio daban un gran aumento de la productividad, ya no tenían tanto efecto y que los salarios seguían creciendo. Entonces había a largo plazo un crecimiento del costo salarial, y el crecimiento del costo salarial en un sistema capitalista significa que afecta la tasa de ganancia, o sea que ya no crece tanto la tasa de ganancia. Pero también la tasa de ganancia se va a ver afectado por otro fenómeno. El Estado, que garantiza que funcione el sistema en beneficio del capitalismo y de los grandes empresarios, como tiene que cobrar, tiene que gastar más y tiene que cobrar más impuestos, y en los países centrales cobra el impuesto sobre la ganancia y la riqueza, empieza a afectar la ganancia. De manera de que hacia fines de los años 60 y principios de los años 70, la tasa de ganancia en la actividad productiva, las grandes empresas de los países desarrollados, no es la que pretenden los capitalistas. Y este sistema se mueve en función de la búsqueda de la máxima tasa de ganancia. Entonces va a haber problemas. Acá empiezan los problemas. Esos problemas empiezan a manifestarse a principios de los años 70, ante la caída de la tasa de ganancia, y eso va a generar reacciones y el inicio del agotamiento de ese modelo llamado modelo freudista keynesiano, y el inicio de una nueva profunda crisis del capitalismo mundial, que va a generar la ruptura de este modelo y también de la modalidad que América Latina tenía en la inserción dentro de la economía mundial. No sé si vos querés comentar algo, No, Luis, si no, nos seguimos un poco con... no, dale nomás, Luis. Entonces, la causa de la crisis de principios de los años 70 generó un impacto global, porque afecta primero a los países centrales, que son los que definen el rumbo de la historia, digamos, del capitalismo. ¿Cuál es la reacción que va a haber de parte de esos grandes capitales, de las grandes empresas de los países centrales, que van a tratar de buscar recuperar ganancias? Una de las formas es lo que se llama el proceso de financiarización. El proceso de financiarización significa que gran parte de los capitales disponibles que tienen las grandes empresas, las grandes corporaciones, en lugar de destinarlo a invertir en actividad productiva que no les daba la ganancia que querían, van a volcarlo a la actividad especulativa y fundamentalmente la actividad financiera. Se inicia la fase de lo que llama el capitalismo financiero, capitalismo financiarizado, la financiarización, que significa que hay una gran masa de capitales que está en la actividad especulativa, financiera, que es gana apostando a instrumentos financieros, o sea, depósitos, emisión de títulos, eh, pero la actividad financiera no genera valor en sí mismo, sino que va, a medida que crece la ganancia financiera, lo hace a costa de el resto de las actividades productivas fundamentalmente. Pero bueno, acá, esto es una etapa. A partir de los años 70 empieza a crecer lo que se llama la masa de capitales financieros, que van a tener cada vez mayor preponderancia dentro del sistema mundial hasta hoy, ¿no es cierto? Esto es una de las grandes reacciones. Lo otro, ¿para qué? Para recuperar, para ganar en la actividad financiera lo que no ganan en la actividad productiva. Otra de las reacciones va a ser el desarrollo de nuevas tecnologías, una nueva oleada tecnológica que empieza en los años 80 a aplicarse masivamente a procesos productivos, todo lo que es desarrollo, ¿no es cierto?, de la tecnología informática, de la ingeniería genética, de la producción de nuevos materiales, que es lo que buscan con estas nuevas tecnologías: abaratar los procesos productivos, aumentar la productividad del trabajo y, fundamentalmente, aumentar la ganancia. Otro de las reacciones que va a ir cambiando la configuración de la economía y de las sociedades en el mundo del capitalismo es que las empresas transnacionales que estaban teniendo dificultades en los países centrales porque les salía muy caro los costos laborales, porque pretendían más ganancias, van a empezar a través de utilizar nuevas tecnologías, fundamentalmente con la tecnología informática, a invertir parte de lo que estaban haciendo en los países centrales con nuevas tecnologías a producir en países periféricos con muy bajo costo salarial. Entonces acá lo que va a haber es una búsqueda de aumentar la tasa de ganancia con una recomposición global de las empresas transnacionales. Es lo que nosotros vimos en otro tema que se llamaba la tercera estrategia de las empresas transnacionales. Ahora van a producir un bien no en los países centrales para exportar al mundo, sino que van a producir una parte en un país, el diseño en otro país, la materia prima en otro país, el ensamblaje en otro país para vender todo
el mercado mundial, para lograr las ventajas de los costos salariales muy bajos que hay en muchos países periféricos. Es decir, para dar un ejemplo, ¿no es cierto? Lo que salía pagarle a un obrero en Alemania, en Francia o en Estados Unidos, con esa misma plata le podían pagar a 50 trabajadores en Indonesia, en Malasia, en Vietnam, y por lo tanto, obviamente, la tasa de ganancia con las nuevas tecnologías le van a aumentar mucho, ¿no? Y la otra gran reacción que va a cambiar absolutamente el panorama mundial de la economía y de las sociedades es que se reemplazan las viejas políticas keynesianas, hasta ese momento estaban vigentes pero ya dejaban de tener efecto, porque lo que buscaban era aumentar la tasa de ganancia. Entonces las políticas keynesianas son reemplazadas por las políticas neoliberales, que tienen como objetivo central trasladar riqueza, redistribuir la riqueza desde los sectores mayoritarios hacia los sectores más concentrados, con el argumento de que para que el capitalismo vuelva a funcionar y para que haya crecimiento tiene que haber inversiones. Se supone que lo que invierten son los capitalistas y van a invertir si tienen ganancia. Entonces las políticas deliberadamente con ese argumento van a transferir recursos de los sectores mayoritarios hacia las grandes corporaciones y de esa manera van a llevar a cabo un proceso de concentración fenomenal de la economía, de los mercados, de la riqueza, y eso va a ser en detrimento tanto del salario real como de los salarios indirectos que brinda el Estado, porque va a haber un ataque contra el Estado, o sea que va a ser un poco como una reacción contra las políticas keynesianas, que en conjunto, aplicadas este paquete, ¿no es cierto?, de reacciones, van a empezar después de 2 décadas por lo menos, hacia finales, durante la década 90 ya, a mostrar sus efectos exitosos en términos de lo que buscaban,